De laudos arbitrales, para mí es un pilar esencial para la legitimidad y eficacia del arbitraje. Primero, me gustaría preguntarnos o iniciar con una pregunta, es ¿por qué es tan importante hablar de motivación? Porque en verdad el laudo no es un simple documento firmado por árbitros, es la culminación de meses de alegatos, de pruebas, de esfuerzo de las partes. Es en esencia la razón por la cual alguien confió en un tribunal arbitral. La motivación cumple al menos tres funciones esenciales. La primera es dar legitimidad. Si las partes leen un laudo motivado, pueden entender que no se ha decidido al azar, sino sobre la base de razones concretas. La legitimidad del arbitraje no está solo en el resultado, sino en el camino con cómo se llegó a él. La segunda función es proteger el debido proceso. La motivación asegura que los árbitros escucharon y valoraron los argumentos de cada parte. No se trata de que todas las posiciones tengan éxito, no, sino de que todas fueron consideradas. Y la tercera, y tal vez la más práctica, es que la motivación es la mejor defensa frente al control judicial. Si mañana alguien pide anular un laudo, el juez no va a revisar si la decisión fue correcta o justa en el fondo, sino si estuvo motivada. Y una motivación clara en sí mismo es un escudo frente a intentos de anulación. Ahora, es importante aclarar algo desde el inicio. El arbitraje no es lo mismo que el proceso judicial. En los procesos judiciales, la sentencia debe estar siempre motivada de manera extensa y detallada. En el arbitraje, en cambio, hay un principio fundamental que es la autonomía de la voluntad de las partes. Y eso significa que las partes pueden decidir cómo quieren que sea el laudo, más largo, más breve, con mayor o menor detalle. Lo importante es que esa flexibilidad no sacrifique la transparencia ni el derecho de defensa. En resumen, la motivación no es un formalismo, es la manera en que el laudo transmite legitimidad, protege el debido proceso y resiste el control judicial. Y sobre estas tres dimensiones vamos a profundizar el día de hoy. Ahora veamos cómo se regula este tema de la motivación en la ley y en la práctica judicial. En el Perú, la ley de arbitraje establece, no sé si esto lo voy a poner acá, espérense, un poquito más, lo quiero arreglar, espérenme un ratito, por favor, ya bueno. Nada, en la ley de arbitraje establece la regla general en su artículo 56. Los laudos deben ser motivados salvo que las partes acuerden lo contrario. Es decir, la motivación es la norma y la falta de motivación es la excepción. De eso se trata un poco la voluntad de las partes en el arbitraje. Las partes pueden acordar que su laudo no esté motivado. Las partes, pongámonos un caso muy sui generis, algo que no sucede y casi yo creo que nunca va a suceder en la realidad. Pero si las partes acuerdan que el árbitro decida quién ganó mediante un laudo que va a tirar una moneda y el que saca cara gana, se respeta. Es ahí donde encontramos también el choque un poco de la naturaleza del arbitraje, porque si nosotros nos vamos a la Constitución, señala expresamente que todas las decisiones de los jueces, entiéndase también, este, jueces, partes resolutivas, partes que resuelven temas de controversias, tienen que estar debidamente motivados. Pero si yo me voy al arbitraje, en su misma ley de arbitraje, me señala que también los árbitros pueden resolver sin motivación alguna. Pero yo creo, ojo, que no se trata de una obligación absoluta como en el proceso judicial. Hablo de la motivación. Y aquí aparece la primera gran diferencia, la autonomía de la voluntad de las partes. Si las partes quieren un laudo motivado, tendrán uno motivado.
pero se acuerdan prescindir de la motivación, también es válido. Ahora, ¿qué ocurre si las partes consideran que el laudo carece de motivación? Ahí entramos un poco al terreno del recurso de anulación, regulado en el artículo 62 y 63 de la misma ley. Entre las causales que permite anular el laudo aparece la falta de motivación, pero, aquí está la clave, no se menciona la mala motivación. Esto tiene una consecuencia y en verdad muy importante. El juez, el juez de anulación, no está llamado a revisar si la motivación es buena o mala, extensa o breve, suficiente o insuficiente. Su único rol es verificar si el laudo tiene motivación, es decir, si el árbitro expresó razones, aunque sean mínimas, para sustentar su decisión. Sin embargo, en la práctica, las cosas no siempre se han dado así. La verdad es que muchas salas comerciales han ido más allá de ese límite y en lugar de verificar simplemente la extensión de la motivación, han evaluado la calidad, han evaluado la suficiencia o incluso la corrección de razones expresadas. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? En verdad, lo que está pasando es que el recurso de anulación se convierte en una apelación encubierta. Y eso desnaturaliza completamente el arbitraje. Recordemos que el arbitraje fue diseñado como una jurisdicción definitiva, sin doble instancia. Déjenme ponerles un ejemplo comparado, ¿ya? En España, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro. Lo que se exige en un laudo es que tenga una motivación interna coherente. Es decir, que sus argumentos no sean contradictorios entre sí. Pero el juez no puede entrar a revisar si el árbitro aplicó bien o mal una norma, o si interpretó mejor o peor una prueba. Eso es invadir el foro arbitral. En nuestro propio país también tenemos un referente importante, que muchos de los jueces lo utilizan, los jueces comerciales, lo utilizan para analizar la motivación de laudos. Sin perjuicio de ello, el caso que les voy a comentar es un caso penal. Entonces, el estándar de motivación, y podemos empezar ahí, el estándar de motivación de un proceso penal es igual a un proceso arbitral. Me estoy refiriendo al caso Yamoja. El Tribunal Constitucional peruano sostuvo que la ausencia de motivación es un defecto grave que justifica la nulidad. Pero, y esto es fundamental, no cualquier deficiencia alcanza ese nivel. Una motivación breve, incluso esquemática, es válida, siempre que muestre que el tribunal arbitral sí consideró los argumentos y las pruebas esenciales. Esto nos lleva a la idea central de este bloque. El juez revisa la existencia, pero no puede revisar la calidad del laudo. Y si nosotros empezamos a exigir más, si los jueces comienzan a valorar la suficiencia o la corrección de la motivación, corremos un riesgo enorme, el riesgo de judicializar el arbitraje. Y eso es exactamente lo contrario a lo que las partes buscan cuando eligen este mecanismo. Pensemos en el impacto práctico. Si cada laudo puede ser revisado por los jueces como si fuera una sentencia apelable, ¿para qué elegir el arbitraje? ¿Para qué invertir tiempo y dinero en un proceso que al fin y al cabo no me dará certeza? Por eso la línea divisoria debe ser muy clara. ¿Los árbitros tienen la responsabilidad de motivar sus laudos? Sí, pero los jueces tienen el deber de limitar su control a la verificación formal. Y si se rompe ese equilibrio, el arbitraje, para mí, pierde su esencia. Ahora me gustaría, pasemos ahora a la parte un poco más práctica, ¿no? Lo que seguramente más interesa a quienes ejercen la labor de árbitros
o practicantes en el arbitraje, como abogados de parte, abogados en el arbitraje. La pregunta es sencilla. ¿Cómo debería motivarse un laudo para resistir al control judicial y al mismo tiempo cumplir con la misión arbitral? Primero, vamos, una estructura mínima indispensable. Lo que me gusta a mí de hacer laudos, o bueno, del arbitraje per se, es que tú tienes una libertad amplia para elaborar tu laudo. Tú puedes crear tu propia estructura de cómo hacer tu laudo. Y eso es también un reto, porque no solamente va a pesar desde el punto de vista de las partes leer que un laudo esté motivado, pero ¿qué tal si no tiene una estructura? ¿Qué tal si no es, como decía mi profesor de la universidad, qué tal si el documento que el abogado alcanza, en este caso el árbitro, no es bonito para los ojos de quien lo lee? No te ayuda. ¿Por qué? Porque el ser humano prejuzga, tiene ideas propias, tiene un concepto de lo que a él le gusta o de lo que no, pero si estamos en un proceso arbitral, lo que uno quiere o lo que uno más quiere es que el laudo o el trabajo final sea ordenado, pulcro, que sea estrictamente, valga la redundancia, estructurado para poder llegar mejor a las partes, que las partes se ubiquen en un documento, que el laudo que tú vas a presentar por lo menos tenga un índice, cosa que obviamente no sucede en el Poder Judicial. Por eso digo que en todo laudo hay una estructura que no debería faltar. Y no hablo en verdad de un esquema rígido, pero sí de ciertos pasos que aseguran un orden y una claridad. Primero, el tribunal debe plantear las pretensiones y los puntos a discutir. Cada issue, cada conflicto, cada controversia debe estar debidamente identificada. Esto evita que se pierda temas en el camino y garantiza que se responda todo lo debatido. Ujú. Perdón. Segundo, hay que determinar los hechos probados. No se trata de hacer un inventario infinito de pruebas, sino de destacar las esenciales. Un listado de 20 documentos sin explicación no es motivación. En cambio, una breve referencia a los medios probatorios sí lo es. Tercero, la valoración probatoria. Este es quizás el punto más delicado. Aquí el tribunal tiene que explicar por qué cree que más que un medio de prueba, ¿por qué cree un tribunal arbitral en un medio de prueba más que en otro medio de prueba? Y esta preferencia, y ustedes lo deben de solicitar, no puede ser caprichosa. Debe basarse ¿en qué? En criterios objetivos. Eh, esto, esto, por ejemplo, no sé, la consistencia del testimonio, la corroboración por otras fuentes, la contemporaneidad de un documento o incluso la metodología de un peritaje. Cuarto, corresponde identificar la regla aplicable. Aquí el árbitro debe ser explícito. Yo siempre es necesario que al momento que el árbitro se presente y diga que va a resolver la controversia, explícitamente señale cuál es la norma aplicable. Y más aún en temas de contratación pública, que como ustedes saben, la 30225 ha sido modificada más de 3 veces. Entonces, tú puedes poner, si estás en el ámbito privado, esta controversia se resuelve con tal artículo del contrato y del Código Civil, o si estás en el ámbito público, con tal disposición de la ley de arbitraje, de la ley de contrataciones públicas, modificada por tal ley, y en base a su reglamento, modificado y utilizado en esa misma, no- en esa misma vigencia.
Y si se aplican normas supletorias, se debe decir, como ustedes saben, en contratación pública, además es obligatorio declarar el orden de prelación, ¿no? Primero la ley, luego el reglamento y solo en su defecto el Código Civil. Entonces es importante precisar o adecuar cuál es la regla aplicable, el marco normativo. Quinto, ¿qué viene? ¿Qué es la consecuencia de la aplicación de la norma a los hechos? Este es el puente lógico que conecta las pruebas con el derecho. Aquí se construye, en verdad, el razonamiento que da legitimidad al laudo. Y sexto, una decisión clara y operativa. Una decisión que se puede ejecutar, estimar o desestimar la pretensión, precisar efectos concretos, como el pago de intereses, la distribución de costas o la condena en gastos. Pero acuérdense, tu laudo tiene que ejecutarse. Si no se puede ejecutar, el Poder Judicial, si la otra parte incumple en el proceso de ejecución, no lo va a considerar. Y todo tu arbitraje va a ser literalmente un laudo que lo vas a usar, no sé, como, como mousepad o lo vas a usar como una borradores de hojabón, qué sé yo, pero no te va a servir. Y esta es la receta básica. Se trata de pretensión, hechos, valoración, norma, aplicación y decisión. Y es que ahora no basta con tener una estructura, ¿no? Un laudo debe cumplir además de ciertos estándares operativos. Yo los llamo como un checklist de calidad. Y esto más que nada, perdón, y esto más que nada se da como la verificabilidad, que son las razones que pueden concentrarse, no formuladas ni vacías. El segundo punto es la inteligibilidad, que es un hilo narrativo claro que se entienda. Un laudo no puede ser un laberinto. La coherencia, que las distintas partes no se contradigan entre sí. La suficiencia, el nivel de detalle debe ser proporcional a la complejidad del caso. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, un arbitraje por una penalidad de demora no exige lo mismo que un arbitraje por el cierre financiero de un megaproyecto. ¿Y a qué voy con este checklist o estos criterios o estándares operativos? Verificabilidad, inteligibilidad, coherencia y suficiencia. Que para elegir un árbitro hay que hacer un trabajo bien minucioso también. No me basta el árbitro que sepa mucho de derecho. ¿Qué tal si elijo un árbitro que sabe mucho del tema del derecho, pero no sabe escribir? No puede hacer un hilo narrativo al momento de redactar un laudo. Entonces las habilidades blandas también son el complemento perfecto para el árbitro. Si el caso es simple y la controversia es solo el plazo de entrega, por ejemplo, basta un análisis breve. Pero si se discute una indemnización millonaria con peritajes cruzados, la motivación debe ser mucho más robusta. Pero vamos con los puntos críticos en la motivación del laudo. Y aquí me detengo en algunos temas que suelen ser fuente de problema, en verdad. Primero, son los peritajes contradictorios. Está mal motivado,
si tu árbitro pone o si tu tribunal pone, el tribunal acoge el informe de tal perito. Eso no es motivación. Hay que explicar por qué. Quizás porque el método fue más riguroso, o porque los datos estaban mejor sustentados, o porque los supuestos eran más realistas. Segundo, los documentos esenciales. Si durante todo el arbitraje las partes debatieron en torno a un contrato o una carta, ese documento debe de aparecer valorado en el laudo. Ignorarlo abre de inmediato la puerta a una nulidad por falta de motivación. Tercero, la prelación normativa en contrataciones, ¿no? La ley lo exige, el tribunal debe señalar cómo aplica primero la ley o reglamento y después el Código Civil. Si no lo hace, hay algunas sentencias que ya han salido que la Corte puede entender que se desconoció un orden público. Cuarto, las decisiones en equidad. A mí me ha tocado resolver laudos bajo arbitraje de equidad y conciencia. Pensemos en un caso de indemnización, donde no se puede cuantificar exactamente el daño. El árbitro, en mi caso, me pidieron usar criterios de equidad, pero si se fija una cifra mágica sin explicación, el laudo queda expuesto. Y lo correcto es mostrar los parámetros, los datos y el razonamiento que llevaron a esa cifra. Y quinto, el iure novit curia, ¿no? A veces el tribunal quiere enriquecer su razonamiento trayendo doctrina o teorías jurídicas o hacer un razonamiento de una prueba que no ha sido invocada por las partes. Y eso eh, no es ilegítimo, pero debe hacerse con cautela. Si se introduce algo nuevo, tiene que otorgarse a las partes la oportunidad de pronunciarse. De lo contrario, puedes generar una indefensión. Y la motivación, como vacuna, o sea, tienen que encontrar que la motivación es la vacuna contra la nulidad. En resumen, motivar un laudo no es un trámite mecánico ni un formalismo en construir una decisión que cumple tres cosas: que resista la crítica judicial, que sea comprensible entre las partes y que muestre que el tribunal actuó con rigor y transparencia. Cuando un laudo está bien motivado, las partes pueden no estar felices con el resultado, pero al menos entienden cómo se llegó a esa decisión. Y eso en arbitraje, como en poder judicial, en cualquier tribunal de justicia, es tan importante como ganar o perder. Hasta aquí hemos visto cómo debería motivarse un laudo y cuál es el estándar que marca la ley. Pero ahora toca hablar de la realidad, porque en la práctica no siempre se cumple lo que la teoría nos promete. Vamos a hablar de los riesgos y los problemas prácticos actuales. El terreno más delicado es sin duda el de riesgos y problemas prácticos. Y aquí quiero detenerme con calma porque este es el espacio donde se cruzan las expectativas de las partes, las decisiones de los árbitros y la intervención de los jueces. Primero, el recurso de anulación como apelación encubierta. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es el uso indebido del recurso de anulación. ¿Y cuál es su función original? En verdad, su función original del Poder Judicial es revisar defectos graves y excepcionales del laudo. Falta de motivación, indefensión, no seguir lo pactado por las partes, violación de orden público. No es un recurso de segunda instancia,
no es un espacio para replantear el caso. Sin embargo, muchas partes lo utilizan justamente como si fuera una apelación disfrazada. Imaginemos un arbitraje en contratación pública, el que una parte pierde porque el tribunal considera que incumplió los plazos contractuales. El tribunal motiva, explica el cronograma, cita los informes de supervisión y concluye que hubo retraso. La empresa, en lugar de aceptar la derrota, presenta un recurso de anulación alegando falta de motivación. Pero lo que en realidad, pero lo que en realidad dice es dos puntos, entre comillas, no me convence cómo valoraron las pruebas, prefiero el informe de la otra parte, prefirió el informe de la otra parte y no el mío. Eso no es falta de motivación, eso es simple disconformidad con el resultado. Pero como el derecho es tan bueno, y los jueces también, aceptan a veces decidir sobre ello y tomar una decisión. Lo otro que nos encontramos es la sobrecarga judicial. ¿Cuál es la primera consecuencia de este uso abusivo? Una enorme sobrecarga en para el poder judicial. Los jueces se ven obligados a analizar expedientes voluminosos, revisar actas arbitrales, leer peritajes, hasta incluso escritos que en realidad no deberían de volver a examinar. Procesos que fueron diseñados para terminar en un año se extienden a dos, a tres. Yo he sido testigo de una anulación que se ha demorado 4 años, solo porque una parte no quiso aceptar el resultado. Y esto genera obviamente un doble perjuicio. Primero, para el sistema judicial que se ve desbordado con litigios que no le corresponden. Y segundo, para el arbitraje, porque porque pierde su promesa de ser un mecanismo ágil y definitivo. La segunda consecuencia es todavía más grave, que, y eso en verdad es la fuente de todo mecanismo alternativo de resolución de controversias, que es la confianza. Y si nosotros perdemos la confianza en el arbitraje, no estaríamos acá. Preguntémonos algo sencillo. Para que una empresa, un inversionista o incluso el propio Estado eligieran arbitraje, sí saben que cualquier laudo puede ser abierto o reabierto como si hubiera una segunda instancia. ¿Para qué elegirían un arbitraje? Si yo sé que en el Poder Judicial es mi segunda instancia. Y uno de los mayores atractivos del arbitraje en su definitividad es que el laudo es la última palabra. Si esa certeza se rompe, si cada decisión arbitral se convierte en un nuevo litigio judicial, entonces el arbitraje deja de ser una alternativa real frente al Poder Judicial. Más que nada en temas sensibles, en temas públicos como el arbitraje en contratación pública. Si cada contrato terminado en arbitraje termina también en los tribunales judiciales, el mensaje para los inversionistas es desalentador. El arbitraje no ofrece seguridad. Ahora bien, este problema no se limita al mal uso que hacen las partes. Se agrava cuando algunos de los jueces exceden su rol. La ley de arbitraje es clara. El control judicial se limita a verificar la existencia de motivación. Sin embargo, en la práctica, varios jueces han empezado a evaluar si la motivación es suficiente, es adecuada o es correcta. Y eso es gravísimo, porque al hacerlo, el juez entra a valorar el fondo, analiza la norma que fue bien aplicada, si la prueba fue bien interpretada o si los peritos fueron convincentes. Eso es convertir la anulación en una apelación encubierta. Recordemos que en el arbitraje no hay doble instancia.
Esa es la esencia del sistema. Si un juez reabre el fondo del laudo, entonces está transformando el arbitraje en un proceso judicial con dos niveles de revisión. Y esto no es solo una percepción. Tenemos evidencia concreta. El estudio de anulación del laudo del año 2022, elaborado por el doctor Wong y el doctor Olártegui, muestra que un altísimo... ¿no? Perdón, este estudio de anulación del laudo muestra que un altísimo porcentaje de las demandas de anulación invocadas es por falta de motivación. Pero cuando uno revisa los casos, se veía que no se trataba de omisiones, sino de intentos de reabrir la discusión del caso. Y lo más preocupante fue que varios casos, las salas comerciales o civiles, de acuerdo al lugar de donde se encuentra la anulación, aceptan revisar la suficiencia de la motivación. Es decir, cruzan la línea roja que supera el control formal del control material. El resultado fue que en arbitrajes que debían durar un año o poco, más duraron hasta 4 años. Y con eso la utilidad del arbitraje quedó seriamente comprometida. Vale la pena mirar también lo que ocurre afuera. En España, el Tribunal Constitucional ha sido categórico. Lo exigible en un laudo arbitral que tenga una motivación interna coherente. Eso significa que debe haber razones y esas razones no se contradigan. Pero nunca se permite que un juez entre a revisar si el razonamiento del árbitro fue correcto en el fondo. Ese mecanismo de control de cruzar la frontera es bien, bien, bien latinoamericano, yo diría yo. Por eso, en conclusión de este bloque, los riesgos prácticos de la motivación se concentran en dos frentes. Las partes que usan el recurso de anulación como mecanismo de apelación encubierta y los jueces que lo permiten. Los jueces que van más allá de lo permitido y revisan el fondo de la controversia. Las consecuencias son serias. Congestión judicial, pérdida de confianza y sobre todo erosión de su esencia como un mecanismo rápido, eficiente y definitivo. Nuestro desafío es mantener ese equilibrio, laudos bien motivados por un lado y jueces que respeten el límite de su control por el otro. Si logramos eso, el arbitraje seguirá siendo una herramienta confiable. Si no, se convertirá en algo que nunca debió ser, un proceso judicial más solo que evidentemente más caro. Y para concluir, ya estamos llegando al final de esta exposición, me gustaría cerrar con tres ideas claves, ¿no? La primera es que la motivación no siempre tiene que ser exhaustiva. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que, es abogado, tiene que escribir bastante. Pero mientras más largo es el laudo, a veces pensamos o tenemos esa idea, más sólido será. Y eso no es cierto. Un laudo de 200 páginas puede ser tan débil como uno de 20. Sí que si no tiene un hilo claro. Lo importante no es la extensión, sino la claridad y la razonabilidad. La motivación debe adaptarse a la complejidad del caso. Un arbitraje por una penalidad de demora no requiere la misma profundidad de un cierre financiero. La segunda idea es que el juez solo revisa la existencia de motivación, no su corrección. Ese punto es crucial. Si empezamos a aceptar que los jueces revisen la motivación, lo que estamos haciendo es reabrir la puerta de la judicialización del arbitraje. En otras palabras, transformamos el recurso de anulación en segunda instancia. Y la tercera idea es que el árbitro debe ser prudente. Si la motivación puede ser breve, nadie exige un tratado doctrinal en cada laudo, pero nunca debe de omitirse lo esencial, la respuesta a las pretensiones planteadas
el análisis de prueba, el respeto a las normas de orden público y una prelación de normas en contratación pública de ser el caso. Un laudo claro, suficiente y comprensible, pero sin caer en excesos formalistas. En definitiva, motivar un laudo no es cumplir un requisito burocrático, no es llenar páginas de argumentos, es crear, es terminar la historia, es hacer un hilo narrativo conductor claro, específico, y tiene que ser tu mejor defensa. No debería ser pensado así, pero en el Perú, los árbitros tienen que ponerse en la situación de que su laudo es la mejor defensa contra una anulación. Un laudo motivado transmite rigor, transparencia y justicia. Y esa es la mejor forma de consolidar la legitimidad del arbitraje como alternativa real frente a la justicia estatal. Y nada, muchísimas gracias por su atención.